Y vamos a aprovechar ahora a hablar un poco de economía. Realmente hoy es un día clave para todos nosotros, lo decíamos al comienzo de esta edición de Mañana Sí. Hoy se conoce la inflación, pero a todo esto también hay otras cuestiones que se han hablado en estas últimas horas, en estos últimos días, palabras que han salido desde la presidencia, ¿no? El mismo Javier Milei se ha expresado, ¿no?, sobre cuestiones que tienen que ver con la economía. Y para hablar justamente de este tema, ya estamos en contacto con Elena Alonso, economista. Elena, ¿qué tal? El gusto nuevamente en saludarte. Jorge Moure acá, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, Elena, muchas son las preguntas, vayamos por parte. Una de ellas tiene que ver con lo que va a pasar hoy a las 4 de la tarde. Inflación. ¿Qué por lo menos prevés que puede llegar a pasar? ¿2,5, 2,3? ¿Qué lectura o qué olfateás de lo que puede llegar a ocurrir en el día de hoy? Sí, yo creo que va a estar por debajo de 2.5, bueno, son decimales y es como que se empiezan a hacer como, ¿no? Mismo en algunos lugares va a decir, ¿a cuánto va a estar la inflación? Claramente está bajando, que es el dato que finalmente termina de importar, ¿no? Y acá cada familia tiene su costo de vida diferente, que a lo mejor no es el 2.3 o el 2.5 que informa el INDEC, pero sí estamos viendo un stop en los crecimientos de los precios, ¿no? Ese parate de aumentan pero no tanto, y en algunos casos bajan algunas cuestiones de precio, digamos, por un tema de, digamos, la situación que venga detrás, que sea, digamos, una estrategia de venta o que tienen que salirse todo lo que se estoquearon en algún momento. Entonces, bueno, estamos viendo esa situación con una inflación a la baja y que pareciera que va a seguir a la baja, ¿no? O sea, va a mantener estable por un tiempo. Cuando aparece, ¿no?, el tema de inflación, la pregunta que también, ¿no?, seguramente te deben trasladar es ¿a qué costo está bajando la inflación? Y automáticamente lo linkeamos con la recesión, si es que sigue habiendo recesión en esta etapa de esta administración Milei. Ya empezó el crecimiento económico. Yo creo que la primer parte del gobierno en el 2024, cuando empezaron, digamos, la inflación a detenerse, este crecimiento inflacionario, era gran parte por la recesión que existía, por el aumento de los costos que había, ¿no? Tarifas, devaluación, bueno, todo lo que pasó, que ya lo sabemos. Y ahora el tema es la base principal, ¿no?, de la emisión monetaria como producto de la inflación, es lo que se ha erradicado, ¿no? Es como que quedó en su mínima expresión. Entonces, al haber un stock de pesos constante, ¿no?, vos tenés la misma cantidad de pesos, claramente no se va a precio la emisión monetaria, y al mantenerse también constante el tema del tipo de cambio, que si bien ha ido aumentando, pero ahora también bajó el nivel de devaluación en febrero, lo cual eso también en inflación de febrero lo vamos a ver repercutido. Entonces, ahí es donde, digamos, el crecimiento económico, ¿no?, debería, digamos, si crece mucho la economía, como se espera, yo creo que no va a ser una V, como decía, una V corta, pero un crecimiento paulatino, bueno, que sea orgánico para que esto no se vaya a precios. A ver, una de las cuestiones que también uno se plantea en mesas con colegas, ¿no?, con colegas periodistas y mesas de amigos es ¿cómo hizo? ¿Por qué tenía la receta? ¿Por qué lo pudo lograr este gobierno y los anteriores no pudieron controlar? Me acuerdo una conferencia de Alberto Fernández diciendo hoy comienza la batalla contra la inflación, te acordarás, Elena, ¿no? Esas declaraciones y bueno, y después todo lo que pasó, ¿no?, con Massa y todo el descalabro que hubo de una inflación galopante y precios totalmente descontrolados. ¿Por qué Milei puede controlar la inflación? Básicamente por el objetivo de lo que te decía principalmente, no emitir dinero y no financiar el gasto público con emisión monetaria. El gran mal que hemos tenido en Argentina, incluso en décadas digamos, donde en la década de los 90, con un gasto público también muy creciente, esa es la diferencia que existe hoy, ¿no? Hay un superávit fiscal. El Estado gasta menos de lo que le entra en su caja. Financieramente también es así.
Y eso es un montón para lo que hemos venido viviendo, ¿no? A ver, ahí estoy analizando esa parte, ¿no? Como ese cajoncito de la cómoda, ¿no? De la estantería. Es en ese sentido, digamos, con decir, bueno, vamos a dejar de emitir, vamos a dar un superávit fiscal. Si se paga deuda va a ser con la caja, no emitiendo dinero. O sea, no vamos a endeudarnos y seguir emitiendo dinero, que eso también se hacía para pagar la deuda. Entonces, si se puede endeudar es porque realmente te da la caja para endeudarte y pagar intereses, y si no, no nos endeudamos. Si vamos a gastar es porque tiene que entrar, y todos, digamos, los recortes que han ido habiendo de gastos, ese creo que la punta principal, ¿no? Déficit cero, superávit fiscal, emisión casi nula, sí. El mal que existía y que hacía que estuviéramos en un círculo vicioso, y que eso se termine pagando con la inflación que hemos tenido el último año y fines del año 2023 también. Dólar barato, dólar caro, devaluación. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo ha escuchado el presidente en estos últimos días hablar sobre este tema, hasta, bueno, ha tenido muchos cruces y a una salida, ¿no? de una funcionaria del gobierno, sí. ¿No? La hija de Domingo Cavallo, pero me refiero a este punto en particular, desde tu percepción y tu conocimiento. ¿Dólar barato o dólar caro? Para mí, bueno, lo que se le llama, para que las personas entiendan por ahí, el atraso cambiario se refiere a que, bueno, aumentó más la inflación, los costos, que lo que aumentó el dólar, ¿no? Entonces el empresario, el que exporta, se ve como desfasado en esto y sus rentabilidades caen fuertemente por esta situación. Entonces hay una presión sobre el tipo de cambio, y también lo que pasa afuera, que no es solamente Argentina, porque no podemos mirarnos como abstraídos del mundo, sino lo que está pasando en Brasil, digamos, con casi un 30% de devaluación en el 2024. Sí. Entonces, ¿cómo quedamos respecto a otros países? ¿Cómo recuperamos que le convenga al cliente del exterior comprarnos a esos precios que podemos seguir vendiendo? ¿Somos competitivos, no? Ese es el tema que hace ruido en los empresarios. Y por otro lado tenés el presidente que dice, y al ministro que dice, no van a devaluar, porque claramente si devalúan, ¿no? Si hay un salto en el tipo de cambio, eso se va a inflación, y lo que están poniendo en valor es mantener una inflación a la baja, justamente, y que no se le descalabre la macro, porque es lo que han ido prometiendo, que han ido cumpliendo, y creo que el ajuste de las rentabilidades o de las pérdidas de rentabilidad que tienen los empresarios va a venir por el tema de eficiencia, ¿no? Digamos, en inversión en cuestiones de eficiencia productiva, y principalmente en que baje el costo fiscal que tienen las empresas, ¿no? Entonces esta es la segunda parte, sí, bueno, no te devaluamos, pero vamos a empezar a bajar impuestos si mantenemos el superávit fiscal. Ese es el discurso. A mí no me parece mal, porque si devaluás es darles un dulce, o sea, no estoy menospreciando la situación de los empresarios, mis clientes son todas empresas y conozco la realidad que tienen, pero es devaluar, le entran más pesos, pero no arreglas el problema de fondo. Entonces hay que arreglar el problema de fondo, que es que las empresas puedan ser competitivas, si son competitivas en sí mismas, y que el Estado no las pise en este sentido. Esto seguramente, Elena, estamos hablando con Elena Alonso, economista, esto seguramente, Elena, le habrá dicho Caputo hace 2 días atrás a la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina, me imagino. Esto fue lo que le dijo, y el reclamo de la UIA venía por ahí. Entonces, entonces, bueno, es como la paciencia de las personas también va un poco de la mano en lo que pasa en los bolsillos, en lo que pasa en el empleo, en lo que pasa, o sea, no es tan fácil, ¿no?, manejar eso, pero sí creo que uno, al tener previsibilidad, bueno, no va a devaluar, vamos a estar con una devaluación del 1, listo, o sea, yo sé que no, entonces tengo que ver para atrás cómo resuelvo, y también, no solamente el Estado nacional, la parte impositiva, sino el Estado provincial, ¿no?, con el tema de sus ingresos brutos, de un montón de impuestos distorsivos que existen, y que también se tienen que alinear con esto, porque hay muchos estados provinciales que dependen de la caja de la nación, no generan recursos propios, con la mayoría son recursos. Entonces, bueno, hay mucho para hacer, pero bueno, llevamos un año y unos meses de este gobierno que ha resuelto bastantes cosas macro, quedan un montón por resolver. Pero bueno, la ansiedad de uno es, bueno, ver cuándo empieza a reactivar esto, que empieza un poco a hacerlo, todas las ventas de las empresas pymes, aumentaron respecto al año pasado un 25%, si bien están por debajo de lo que fue diciembre, apenas un 0,5%, pero ya este año se ven mejoras en algunos sectores. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, yo creo.
Uno de los temas es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo vemos en los títulos, estamos cerca de cerrarlo. El presidente Javier Milei dijo estamos a punto de ponerle un moño a todo esto. ¿Qué significaría un acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, va a aliviar la caja y va a generarle más certezas para salirse del cepo cambiario, básicamente, ¿no? Al haber caja dólares, si vos no tenés tantos pesos dando vuelta, no va a haber tanta demanda de dólares. Pero si vos levantás el cepo bruscamente, o sea, sacás las restricciones que hacen que todos tengamos acceso al dólar, empresas, personas, ¿no? Entrada y salida de capitales, corres el riesgo de que esas inversiones se vayan a dólar y te aumente el tipo de cambio y te genere inflación y volvamos a esa espiral que ya venimos saliendo. Entonces, lo que principalmente va a lograr el gobierno, si logra un nuevo acuerdo con el FMI, que es, digamos, que dicen que no es deuda porque hay una cuestión del Tesoro, Banco Central ahí, pero bueno, sería como una renovación digamos, en vez de tomar deuda de un lado, tomaríamos del otro, es como una cuestión así, pero básicamente nos va a ayudar a salir antes del cepo porque van a haber dólares y vamos a poder mantener ese tipo de cambio y la certeza de que hay caja para cubrir la demanda de esos dólares. Bien, bien. Tema retenciones, ¿no? También es otro de los puntos que se han tratado en esta parte o primera parte del año con anuncios hacia el campo, con encuentros que mantuvieron con la mesa de enlace la semana pasada, el ministro de Economía y el secretario de Agroindustria. También ahora la minería, ¿no? Está ahí como levantando la mano con respecto a este tema. Que le sacan las retenciones. Exactamente. Sí. ¿Qué significa sacar las retenciones y qué costo podría llegar a tener estas medidas? Bueno, esto le saca caja al fisco, básicamente, pero es una medida que se puede venir en vez de devaluar, ¿no? Sacarle retenciones a los que exportan para aliviarles el peso de todo lo que le quita al Estado. Esto es lo que hablaba todo, ¿no? De la parte del alivio fiscal. Claro, para evitar que haya una devaluación y que las medidas vengan por otro lado. Son todas medidas justamente para captar dólares, ¿no? Que tuvo en su momento digamos, los gobiernos anteriores y generan distorsiones y que se tienen que ir sacando. El tema es el timing y no hacer que esto rebote contra lo que se venía trabajando a nivel macro. Entonces, todos van a empezar a pedir esto. Yo creo que en algún momento las retenciones digamos, van a llegar a su mínima expresión o tendrán que desaparecer, que sería lo menos distorsivo, pero va a ser, como yo digo, gradual y no me parece tampoco malo que sea así, porque hay que cuidar, digamos, el fondo para que se mantenga la estructura, ¿no? Construir, digamos, la casa en un cimiento, no en la arena, porque realmente si vos vas emitiendo para arreglar una cosa y siempre vos tenés esa sensación de que hay dinero en la economía, pero no resolvés los problemas de fondo, estás generando un problema que ya lo hemos vivido y en ese sentido este gobierno ha sido disruptivo en las medidas que ha tomado y bueno, ser disruptivo también tiene su costo. Y digo, a partir de todas estas medidas pasamos, ¿no? por varios sectores, pero viste el tema de no tener presupuesto, viste que los diputados están ahí como planteando el hecho de no tener presupuesto, los senadores, algunos también jefes provinciales. ¿Qué implica no tener presupuesto? ¿Está bueno prorrogar el del 2023, por ejemplo? Bueno, yo creo que, a ver, tener certeza de lo que se puede gastar o no, genera, digamos, un orden, pero la verdad es que no estoy tan metida en el tema como para decirte una opinión tan detallada. A ver, si no entiendo. Estoy bien metida en el tema, no te voy a dar una opinión de esto porque no, digamos, y más si tiene mucho que ver con lo político. Más que nada por el tema partidas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, pedidos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, la plata que distribuye el gobierno hacia distintos sectores, puntualmente, ¿no? Los provinciales. Sí. Bueno, ahí es el tema de la caja, de cuidar la caja del Estado y que se arreglen un poco con los recursos. Creo que digamos, la ideología de este gobierno es esa. Bueno, cuido la caja del Estado y que cada uno se arregle con la caja que genera y que si estás queriendo hacer algo es porque realmente vas a generar los recursos genuinos para pagarlo. El Estado tiene que solventar, ¿no? En lo que son educación, digamos, salud, seguridad, o sea, tiene que estar presente, ¿no? En todos esos ámbitos, pero creo que vamos a un modelo donde venga la eficiencia, se eliminen las intermediaciones, pero bueno, el timing
¿qué entra en esa bolsa? Bueno, es muy delicado, entonces bueno, no es tan todo blanco o negro como por ahí en una empresa, ¿no? Por último, Elena, y la verdad que te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. La micro, ¿cómo está hoy? ¿Ese es el último eslabón que ahí sería como el corolario de todo lo que estamos hablando? Para mí, es lo que te hablaba de la paciencia. La micro es lo último, ¿no? Es lo último que vemos la diferencia, pero ya se ve, como te decía, en las pymes, una leve recuperación en las ventas. Hay sectores que con el nuevo modelo, porque ya el modelo está integrado y no lo vamos a cambiar, ¿no? Un modelo de, si vos vendías cosas caras y ahora podés importar muy barato, los modelos de negocio de varias industrias van a tener que cambiar, porque si no van a desaparecer, lamentablemente. Entonces lo que hay que tratar de evitar es que podamos, o sea, que si se tiene que cambiar el modelo de negocio, que pueda ser una empresa argentina o la misma empresa existente, adoptando innovación, generando mejores procesos productivos, sin que el Estado esté, digamos, siendo un socio más mayoritario de la empresa, que no le queda mucho margen. Entonces, los sueldos han seguido creciendo o sea, más que la inflación. Eso es otro dato que también se conoció hace un tiempo. Mismo, a ver, yo tengo empleados y los sueldos en dólares aumentaron porque si vos le actualizás por inflación, el dólar se quedó planchado o digamos, con una devaluación mucho menor, entonces en dólares se han ido recuperando los salarios. Y a veces quedamos en dólares más caros que otros países, los sueldos y eso. Entonces, bueno, hay cuestiones que se van a ir alineando con el tiempo, pero para mí he empezado como a mejorarse los sectores. Yo tengo clientes de varios sectores productivos y han visto una leve mejora en estos últimos meses y eso, bueno, a uno lo pone muy contento. Elena, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Hasta luego. Elena Alonso, economista, pasaba por Mañana Sí.